Buen día, ingeniero, compañeros. Somos el grupo número 4, integrado por Yamil Arcíbar, Eric Bedor, Roberto Campoverde, Leighton Carrera, Adriana Eras y mi persona, Jacob Preciado. Eh, Les vamos a hablar acerca de la clasificación de los suelos por medio del método ASTO. Buenos días, profesor. Yo soy Leighton Carrera y yo les voy a hablar sobre la clasificación de los suelos. Tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. En primer lugar, de que esta exposición que se va a realizar va a estar sujeta a lo que es la clasificación ASTO, de la cual ya les voy a explicar un poquito sobre encima de lo que se va a tratar. Segundo lugar, la clasificación de los suelos tiene como característica principal dividirse en dos. Por ende, podemos hablar de tanto la ASTO como la SUX, que ya como punto 3 se va a explicar en qué consiste de forma breve cada una. Para empezar, la clasificación de estos suelos son para la construcción de carreteras, conocido como propósito, como un propósito, conocido como un propósito, de las cuales aquel propósito es poder dividirse en dos diferentes tipos, que es la anteriormente mencionada ASTO y SUX, de las cuales ASTO significa Association of State Highway and Transportation Officials, de lo cual traducido al español vendría a ser Asociación de Vías Estatales y Transportaciones Oficiales. Y también tenemos la SUX, la cual es un Fight Soil Classification System, que traducido al español sería Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Cada uno tiene un concepto y cada uno mantiene un, un perfil, de la cual por ahora vamos a destacar la ASTO, de la cual la clasificación ASTO es de la cual va a tratar esta exposición, la cual es desarrollada en 1929, teniendo por encima un experimento sobre varias revisiones, con una versión propuesta por el Comité de la Clasificación de Materiales de Grados y similar tipo de carreteras granulares del sistema de carril de búsqueda de la borda en 1975, de lo cual se podría decir que son el origen de estos lares. Sobre la SUX, en cambio, como dentro de como la SUX no es un tema que vayamos a tratar muy a fondo en esta exposición, voy a dar también un pequeño resumen de lo que significa. La SUX se basa en un sistema de clasificación desarrollado por Casagrande dentro de la Segunda Guerra Mundial, de los cuales este sistema SUX se designa por símbolos de dos letras. El primero, el primero de estos símbolos es el componente principal, el cual es la Tierra, y el segundo describe información granulométrica o características de plasticidad. No voy a indagar mucho sobre lo que es la SUX, porque esto no es algo que corresponde aquí. Eh, a continuación, vamos a ver con mucho más detalle lo que se refiere a lo que nos toca ahora, que es la clasificación ASTO y lo que viene a ser la definición y la profundización del sistema ASTO ya dado. Soy Roberto Campoverde. A continuación, le voy a mostrar lo que son unas ventajas y condiciones del método ASTO. Se dice que este método radica en la posibilidad de evaluar la calidad de los suelos a través del índice de grupo. Pero, para poder hacer esto debemos tomar en cuenta que deben ser suelos que tengan similar comportamiento
que se encuentren en un mismo grupo y estén representados por un determinado índice. Los suelos granulares se encuentran del 0 al 4. Por otra parte, los limosos del 8 al 12. Y correspondiente con los suelos arcillosos entre el 11 y 20 y puede ser mayor a este número. Aquí mostramos una gráfica donde podemos ver el tamaño de la grava, arena, arcilla y limos para determinar su tamaño y su tipo de suelo. Este método se basa en determinaciones de laboratorio de granulometría, límites líquidos e índice de plasticidad. En las obras viales es donde más se utiliza este método. Para determinar las restricciones de un fino debe ser mayor al 35% y debe pasar por el tamiz número 200. Para completar la evaluación debe ser mediante el índice de grupo. Algunas condiciones que podemos mostrar son que el índice de grupo informa en números enteros, pero si este número es negativo, el índice de grupo será igual a 0. Permite determinar la calidad relativa de los suelos terraplanes, subsantes, subbases y bases. Se clasifica que el suelo cumpla con todas las condiciones de izquierda a derecha en la tabla. Si el valor del índice de grupo debe ir siempre en paréntesis después del símbolo de grupo. Cuando el suelo no es plástico y el límite de líquido no puede ser determinado, el índice de grupo es igual a 0. Si un suelo es altamente orgánico, se debe clasificar como A8, por simple impresión visual y diferencia de la humedad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yamila Elcibar y voy a continuar con el método de ASTO y su clasificación. Este método clasifica los suelos según su composición granulométrica, su límite líquido y su índice de plasticidad. Este se divide en 7 grupos, que va desde el A1 al A7. Los suelos cuyas partículas pasan el tamiz número 200 en un porcentaje menor al 35% se denomina que está en el grupo A1 al A3, que aquí podemos encontrar las gravas y arena. Y también podemos encontrar los suelos finos, limo-arcillosos, que contienen más del 35% del material fino que pasa por el tamiz número 200, que estos están en los grupos A4, A5, A6 y A7. Encontramos suelos limosos y suelos arcillosos. ¿Ya? Aquí vamos a continuar viendo la simbología del sistema de la clasificación del ASTO. Aquí podemos encontrar la simbología y su clasificación. Aquí podemos ver el subgrupo A1A, que estos son fragmentos de roca o de grava con o sin un ligante bien graduado de material fino. Aquí, como podemos observar, y en el A1B se puede ver que contiene arena gruesa, también con o sin un material que ligue, que no sea bien graduado. En el grupo 3, el material típico son las arenas finas, y aquí en el grupo en los subgrupos A2, 4 y A2, 5, estos grupos comprenden materiales tales como la grava, arena gruesa y también que contienen limos, y arenas finas con un contenido también de limos, pero no plástico. En el subgrupo A2-6 y A2-7, este contiene una arcilla plástica que tiene características también del grupo A6 y A7 respectivamente, claro. En el grupo A4, tiene un suelo limoso no plástico o también moderadamente plástico. Este grupo incluye mezclas de suelo limoso, fino y hasta el 64% de arena y de grava que está retenida en el tamiz número 200. Aquí en el grupo A5, el material típico de este grupo es similar al A4, salvo que suele ser un poco más elástico y con un índice de límite de líquido alto.
En el grupo A6, es un grupo que incluye materiales que son mezclas de suelos arcillosos y se dice que contiene hasta el 64% de arena y de grava retenida en el tamiz número 200. Y los materiales de este grupo normalmente presentan grandes cambios entre volúmenes de estado seco y húmedo. En el subgrupo A75 incluye materiales con índice de plasticidad moderado en relación con el límite líquido y este puede presentar un alto potencial de expansión. Y en el subgrupo A76 incluyen materiales con un alto índice de plasticidad en relación con el anterior, que este era moderado, en este caso es alto, en relación con su límite líquido y también presentan un alto potencial de expansión. Y también podemos encontrar la materia orgánica, la roca sana y la roca desintegrada. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Eric Vedor y a continuación seguiré con el índice de grupo. El índice de grupo debe estar escrito entre paréntesis y su valor debe estar como un número entero. Mediante la siguiente fórmula lo podemos obtener. El índice de grupo va a ser igual a 0.2 por la variable A más 0.005 por la variable A y por la variable C, más 0.01 por la variable B y por la variable D, donde A vamos a ver el porcentaje en exceso sobre 35 del suelo que pasa el tamiz número 200 sin pasar de 75. Se expresa como un número entero de valor entre 0 y 40. Aquí en esta variable vamos a ver el porcentaje que pasa el tamiz número 200, donde podemos tener si tenemos un valor menor o igual a 35, el valor que la variable A va a tener va a ser igual a 0. Y si la variable tiene el 75% del porcentaje que pasa o superior, la variable A va a obtener un valor de 40. Si este valor se encuentra intermedio o dentro de este rango del porcentaje de datos, se le tiene que restar el exceso con 35. Y ahí podemos obtener el valor de la variable A. B es el porcentaje en exceso sobre 15 del suelo que pasa el tamiz número 200, sin pasar de 55. Se expresa como un número entero entre 0 y 40. Aquí también vamos a obtener con el tamiz número 200 el porcentaje que pasa. Si el valor base es menor o igual que 15%, la variable B va a tener un valor de 0. Y si es igual a 55 o superior, la variable va a tomar un valor de 40. Y si se encuentra el porcentaje que pasa intermedio de este rango de datos, se lo resta al 15% para obtener el exceso. C es el porcentaje en exceso, pero esta vez en el límite líquido, sobre 40, pero nunca superior a 60. Se expresa como un número entre 0 y 20. Vamos a ver el porcentaje del límite líquido. Si es menor o igual a 40, va a tomar la variable C el valor de 0. Y si este valor es superior o igual a 60, va a ser igual a 20. Si está intermedio de este rango, viene y se le resta al 40%. La variable D es el porcentaje en exceso del índice de plasticidad sobre 10, pero nunca superior a 30. Se expresa como un número entero de valor entre 0 y 30. Este índice plástico lo tenemos que ver y si el valor es menor o igual que 10, la variable D va a obtener un valor de 0. Y si el valor es superior o igual a 30, va a tener un valor de 20. Asimismo, si tiene un valor entre medio de este rango, se le tendría que restar al 10%. Aquí podemos ver la clasificación de los suelos en los materiales granulares. Como podemos ver, tenemos 3 grupos dentro de este material granular, como es el A1, el A2 y el A3. Dentro del A1 tenemos 2 subgrupos, que es el A1A y el A1B.
Dentro del grupo A2 tenemos 4 subgrupos, A24, A25, A26 y A27. Y tenemos el último, que es el A13. Como podemos ver, la valoración de este tipo de suelos es excelente a buena. Aquí tenemos la clasificación de los suelos de los materiales limo-arcillosos. Como podemos ver, encontramos 4 grupos, donde tenemos el A4, el A5, el A6 y el A7, que tiene 2 subgrupos, que es el A75A y el A76B. Donde podemos ver que tenemos suelos limosos y suelos arcillosos, donde su valoración va a ser regular o pobre. Aquí podemos ver la tabla completa con los 2 tipos de materiales. Aquí podemos ver la tabla en general con sus diferentes límites. Y para finalizar, el índice de grupo, siempre vamos a clasificar el tipo de suelo con el método AASHTO y al lado va a tener el índice de grupo. Muchas gracias. Clasificación de los suelos. La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte, AASHTO, ha definido un cuadro con el cual podremos determinar el suelo con el cual estamos trabajando. Bueno, debemos conocer la estructura de este cuadro, el cual les voy a indicar a continuación. Tenemos la división general. Se divide en materiales granulares y materiales limo-arcillosos. Son materiales granulares cuando pasa menos del 35% por el tamiz número 200. En este caso, se los determina como suelo grueso. Los materiales limo-arcillosos se los considera así cuando más del 35% de nuestro suelo ha pasado por el tamiz número 200. Tenemos también los grupos de clasificación, el cual se subdivide en subgrupos. Bueno, tenemos los grupos de clasificación A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ¿no? Como podemos observar, el grupo A-1 se subdivide en A-1-A y A-1-B. Como podemos observar, estos 3 grupos principales tienen unos subgrupos de 8. Tenemos el análisis granulométrico, que es muy importante tenerlo, pues nos va a permitir saber el porcentaje que pasa por cada tamiz. En este caso tenemos el tamiz número 10, el tamiz número 40 y el tamiz número 200. Nos va a servir mucho al momento de poder observar qué tipo de suelo es el con el cual estamos trabajando. A continuación, con un ejercicio posterior, mi compañero le va a explicar cómo se utiliza esta tabla. Bueno, tenemos el estado de consistencia. El estado de consistencia viene a partir de la fracción de suelo que pasa por el tamiz número 40. Lo más importante en esto de aquí es saber el límite líquido y el índice de plasticidad de la muestra con la cual estamos trabajando. Tenemos además, creo que es lo más importante de este tema, el índice de grupo. Existe una fórmula, la cual el compañero Vedor la explicó y nos va a permitir determinar qué índice de grupo es con el cual estamos trabajando. Tenemos índice de grupo de 0, menores iguales a 4, menores iguales a 8, menores iguales a 12, menores iguales a 20, ¿no? También tenemos la tipología y la calidad.
La tipología y la calidad son propiedades físicas de los suelos. Esto, si tuviera nuestra muestra de suelo, podríamos determinarlo por simple contacto. Pero al estar realizando un estudio o si nos dan datos, podremos determinar qué tipo de suelo es. Si a fragmento de piedras, si grava, si arena fina, si limos, arcillas, o suelos limosos, o suelos arcillosos. Pero es muy importante resaltar que con este tipo de clasificación no podemos especificar qué tipo en sí de suelo es el que estamos trabajando. Por eso hay veces que es muy importante utilizar la clasificación de los suelos por medio del SUF. Nos ayudaría mucho mejor. Bueno, y también tenemos la calidad, la cual podemos considerar si es excelente a buena o aceptable a mala, ¿no? Cuando nos dan datos, lo más importante es observar si por nuestro tamiz número 200, qué cantidad de porcentaje de suelo es el que traspasa para poder definir dos cosas. Si bien trabajamos, como vemos en este recuadro que está marcado con rojo, trabajamos con los suelos de materiales granulares, lo cual nos va a dar la posibilidad de que nuestro nombre de suelo sea del A1, A3, A2 y con sus subgrupos, o a su vez utilizaríamos lo que son los materiales limoarcillosos, que sería la selección de la parte derecha de nuestra tabla, ¿no? El nombre de nuestro suelo sería de la siguiente manera. Si tuviéramos un suelo, si el resultado de nuestro suelo, por ejemplo, sería esta fila que estoy señalando aquí, diríamos que nuestro suelo es A-7-5 y entre paréntesis iría nuestro índice de grupo, el cual ya habíamos calculado. Supongamos que es un índice de grupo 13, porque dice mayor a 11, entonces va entre paréntesis el número 13, y por lo tanto sería un suelo arcilloso. A continuación, mi compañera Eras Blanco les va a explicar un ejemplo de práctico de los suelos utilizando el método de Apto y utilizando una tabla similar a esta. Bueno, espero me haya podido hacer comprender. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Adriana Eras y a continuación yo voy a explicar un ejemplo por el método de Ashton. En el ejemplo nos dan el número de malla, el porcentaje retenido acumulado, el porcentaje por el que pasa. El número de malla nos dan el 440 de 200 y los porcentajes. También nos dan el límite líquido y el límite plástico. Nos faltaría el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. 65 menos 20 sería 45. Para empezar, vamos a empezar con la fórmula del índice de grupo. Es igual a 0.2 por la variable A más 0.05 por la variable A por C más 0.01 por la variable B por D. Tenemos esta tabla que ya anteriormente mis compañeros explicaron su uso. En el ejemplo, nosotros tenemos para la variable A, nos pide el porcentaje que pasa el tamiz número 200 está entre 35 y 75. Y el de nosotros tiene 68%. Entonces, la variable A sería 68 menos 35% es igual a 33%. En la variable B tenemos igual el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Nosotros tenemos 68 y nos pasamos del máximo. Entonces en la variable B nosotros vamos a poner el número 40. Para la variable C vamos al límite líquido. Tenemos 65 y el máximo es 60. Entonces nosotros en la variable C vamos a poner el número 20.
Y por último, la variable D. En la variable D vamos a irnos al índice plástico. El índice plástico del ejemplo nos dio 45 y en la tabla el máximo es el 30. Entonces en la variable D nosotros vamos a poner 20. Y luego con los valores obtenidos de las variables vamos a reemplazar en la fórmula del índice de grupo. Nos quedaría es igual a 0.2 por 33 más 0.005 por 33 por 40 más 0.01 por 40 y por 20. Calculamos la fórmula y nos da un total de 17.9. Recordemos en el índice de grupo nos tiene que dar un valor entero. Por lo tanto, yo aproximé al número 18. Luego vamos a ver, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, vamos a tener observar el número de malla, número 200, también 200, por el porcentaje que pasa. De acuerdo a esto, vamos a ver si un sueldo es fino o eso es. Si un sueldo es fino, el porcentaje que pasa del tamiz número 200 tiene que ser mayor que 35%. Y si un sueldo es grueso, tiene que ser menor o igual que 35%. En nuestro ejemplo, nosotros vemos que nuestro tamiz es mayor al 35%. O sea, tenemos 68 mayor al 35%. Y vamos a ver que nuestro sueldo es fino. Vamos a tener la tabla del método de Ashton. Vemos y para materiales granulados nos piden que tiene que pasar menos del 35% por el tamiz 200. Y para materiales limos arcillosos tiene que ser más del 35% por el tamiz número 200. En el ejemplo vemos que nosotros vamos por materiales limo arcillosos. Nos concentramos solo en esta parte y ya lo demás no nos interesa. Vamos a empezar analizando el índice de grupo porque ya lo tenemos. Para el grupo A4, el índice de grupo nos dice que tiene que ser menor o igual que 8 y nosotros, nuestro índice de grupo no entra ahí. Entonces descartamos. En el grupo A5, nuestro índice de grupo dice que tiene que ser menor o igual que 12. Entonces, nuestro índice de grupo es mayor a eso, descartamos. Para los tres últimos subgrupos, nos piden que nuestro índice de grupo tiene que ser menor o igual que 20 y ahí sí entra nuestro índice de grupo. Luego vamos a analizar el análisis granulométrico por el tamiz número 200 por el que pasa. Por el grupo A6 vemos que nos piden el tamiz número 200 por el que pasa tiene que ser mayor o igual que 36. Y vemos que nosotros sí cumplimos, tenemos 68% por el que pasa. Y igualmente en los dos subgrupos siguientes. Luego vamos a analizar el índice de plasticidad. En el índice de plasticidad nos piden en los tres subgrupos que tienen que ser mayor o igual que 11. Vamos a ver nuestro índice de plasticidad. Vemos que nosotros tenemos un 45%. En este caso, nosotros sí entramos en estas tres subgrupos. Luego vamos a analizar el límite líquido. En el grupo A6, el límite líquido nos pide que tiene que ser menor o igual a 40. Nuestro límite líquido es 65, así que no entra en este grupo. Descartamos. En el subgrupo A7.5 nos piden que nuestro límite líquido tiene que ser el índice plástico menor el límite líquido menos 30. Nuestro límite líquido es 65 menos 30, nos quedaría 35. Y nuestro índice de plasticidad nos queda
45 es menor a 30 y 5 no. Así que nosotros descartamos este subgrupo. Y por último vamos a tener el subgrupo A76. En el límite líquido nos piden que el índice de plasticidad tiene que ser mayor que el límite líquido menos 30. El límite líquido tenemos 65. Menos 30 quedaría 35. Y el índice de plasticidad tenemos 45. 45 es mayor que 35, sí. Así que nuestro grupo sería A76 para el ejemplo. Entonces deberíamos expresarlo así de esta forma. A76, entre paréntesis el índice de grupo, y no lo debemos olvidar, y yo puse 18 porque fue lo que me salió. Y en este caso es un suelo arcilloso debido a la tabla de I. Gracias.